Sean todos bienvenidos a este espacio, La Voz del Deporte, que busca apoyarles con conocimientos para su reflexión y pensamiento sobre el Sistema Nacional del Deporte y de lo que debería de ser. Hoy me acompaña Marco Trejo, periodista y columnista, y me acompaña también el licenciado Pablo Reyes, expresidente de la Federación de Hockey sobre Césped. Buenos días. Abogado y notario. Buenos días, buenos días. Mucho gusto, Héctor, ¿cómo está? Buenos días. El 6 de diciembre se vence el contrato del Doroteo Guamuch Flores, de la obra que se está haciendo en el Doroteo Guamuch Flores. Y el 7 de diciembre hay cambio de autoridades, también se celebra el Día del Deportista. ¿Qué consecuencias debería de tener este atraso según lo que han dicho los diputados y todas las personas que están hablando, porque este tema se volvió tendencia? ¿Cómo deberíamos de enfrentar este proceso del Doroteo Guamuch Flores, distinguido licenciado? Bueno, yo creo que la opción de una prórroga, ya los mismos diputados han señalado de que no debiera darse. ¿Por qué? Porque realmente el avance de la obra no va en la fase de que ya están instalando la grama o instalando la pista de atletismo, y de forma tal que uno avisore de que pues por una semana se atrasaron o que falta un mes y que pues una prórroga pues vale, sino que no se tiene a ciencia cierta, en primer lugar, que ya la empresa a la que se le adjudicó la obra tenga totalmente arreglado y hasta pagado con la empresa internacional que fabrica la grama sintética, híbrida, y tampoco la pista sintética de atletismo. Entonces, si esos acuerdos que son de compraventa internacional no están satisfechos, además el proceso de importación, claro, son procesos largos, hay que embarcar esto. Tenemos una crisis portuaria que tampoco se ha tomado en cuenta, una cuestión de trámites aduaneros que sabemos que siempre son largos, el transporte hacia la ciudad capital de todo ese producto, su instalación, almacenaje. Bueno, hay muchas cuestiones de orden logístico que permiten establecer que en 3 semanas que vence el contrato no va a estar aquí en la ciudad de Guatemala ni la pista de atletismo ni la grama híbrida y todos los demás insumos que se van a necesitar para colocarla. ¿Qué implicaciones vamos a ver en este caso administrativas para empezar, verdad? Pues la realidad es que aquí es donde se tiene que tomar una decisión seria, apegada a derecho y objetiva, sobre todo objetiva, porque se está hablando de un proyecto de 32 millones de quetzales donde ya se entregaron aproximadamente 10. No es cualquier cantidad la que se está haciendo, y se está hablando del único estadio nacional, ¿verdad? No hay otro que llame estadio nacional, ni otros estadios que tengan pista de atletismo. Habrán pistas de atletismo que en el complejo de CDAG en Quetzaltenango, pero propiamente no es un estadio. Entonces, fuera de ese, CDAG no tiene ningún otro. Aparte, pues, que cumple 75 años, ¿era necesaria la renovación? Pues sí, pero escogieron el momento menos propicio. Y ahí donde uno tiene que comenzar a desmenuzar la responsabilidad administrativa. La cuestión no solo es que la CDAG maneje 700 millones y diga tenemos el saldo suficiente en caja para poder emprender una obra, sino también el administrador debe saber cuándo y cómo hacerlo. Claro. Entonces, este no era el cuándo, venía eliminatoria mundialista, venía Juegos Centroamericanos. Era el último año de la gestión del Comité Ejecutivo 2021-2025, que en su inicio presidió el doctor Carlos Morales, que en paz descanse, y ahora preside Denis Alonso. ¿Por qué hacer una obra que tiene complicaciones y ciertas limitantes, como para empezar, que la grama no está en Guatemala, que la pista no está en Guatemala? Se menciona mucho a una empresa que tiene la distribución, y es que estas empresas internacionales, como las que se han mencionado en los medios, tienen sus representantes a lo largo y ancho del mundo, y esos tienen distribución exclusiva.
eso genera una cuestión importante, que es que una constructora que gana una licitación no puede comprar a una empresa en Alemania, en Estados Unidos, en China, donde sea, si no es a través del distribuidor exclusivo. Son acuerdos comerciales preestablecidos, porque no tendría ningún sentido que yo distribuya grama sintética y con una exclusividad en determinada región del mundo, en este caso Guatemala, pero de todos modos, cada vez que haya un proyecto grande, la empresa que quiera construir se salte el distribuidor y vaya al fabricante. Pero eso también es experiencia, ¿verdad? Como lo que dijo la diputada Karina Paz en noviembre del año pasado. No tienen la experiencia, y por esto que oigo, ni siquiera la experiencia de saber cómo comprar. Es ahí donde comienzan los temas. Esta compra no se debió haber abordado simplemente como una obra de construcción, porque hay una parte que sí es puramente ingeniería civil, si tú lo quieres ver así, Claro. que es el drenaje francés de la cancha, obviamente el capeo que va a formar el subsuelo con diferentes capas de materiales que tienen que ser los que el fabricante diga que son los idóneos, y los que el distribuidor también tenga los estándares, porque también hay otras cuestiones como las certificaciones de Unión Europea o ISO que se tienen que cumplir, y que el fabricante por prestigio internacional no va a decir, mire, pongan cualquier material en el subsuelo y pongan encima la grama sintética o no. Entonces hay muchos estándares internacionales que cumplir. Entonces, esto era una cuestión mixta entre una parte civil, que era el drenaje y toda la cuestión de la capa, de las diferentes capas del subsuelo, y una parte de técnico deportivo, que es instalar un producto altamente especializado que no está en Guatemala, que no obra en el mercado guatemalteco, para poner esa gramilla e instalar también la pista de atletismo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad administrativa comienza no solo, como les dije, en el momento idóneo para hacerlo, sino también que, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, por el monto de esta obra, que es 32 millones de quetzales, la autoridad responsable es el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Contrataciones. Y de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Contrataciones, es la responsable de aprobar las bases de licitación, las especificaciones generales, especificaciones técnicas, demás documentos y planos. Obviamente en esas especificaciones también va un cronograma. Entonces, el Comité Ejecutivo se debió haber asistido de la Gerencia de Infraestructura de CDAG para hacer un cronograma que fuera realista, y ellos supieran, bueno, esta obra realmente, dado que cualquier constructora, y remarquemos esa palabra, constructora, simplemente va a hacer la obra civil, pero no es el distribuidor oficial del producto final, que es la grama híbrida ni la pista sintética, va a necesitar ese proceso de negociación con el distribuidor y ese proceso de importación. Es que no es hacer un puente donde yo sé que el hierro, el acero, el cimento, los ladrillos, los blocks y los albañiles están en plaza, y puedo inclusive contratarlos. Bueno, entonces ese es el gran defecto, no se pensó en eso, y sí hay una responsabilidad administrativa de quienes hicieron las bases de contratación, establecieron todos los parámetros de la obra, tenían que saber que eso no era producto del mercado, y aún así se fueron con una empresa que no tenía la distribución, solo era constructora. Y después viene el tema que se ha resaltado de la experiencia de esa constructora en el ámbito deportivo. Así es. Que era muy limitada. Entonces, ¿hay responsabilidad administrativa? Sí, y no solo de la Junta, porque después, como siempre se dice, la cuerda se rompe por el lado más angosto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que todos hablan de la empresa. Obviamente la empresa es quien firma el contrato y hizo una serie de compromisos que tampoco supo medir. Posiblemente o quiso saltarse al distribuidor, o no llegó a acuerdos muy fáciles con el distribuidor y pensó que hablando directamente con el fabricante podía solventarlos. Pero aquí va otro tema. Por eso es que a las empresas, cuando se registran en el REGAE,
que es el registro de los contratistas del Estado, tienen que demostrar cierta capacidad económica. Y esa capacidad económica implica que pueden emprender este tipo de obras. Además del 20% de anticipo que siempre se da, de acuerdo a la ley, la propia empresa tenía que haber tenido una solvencia económica que le permitiera una línea de crédito en un banco, por ejemplo. Y con esa línea de crédito, pagarle de una vez el 100% al distribuidor o a la fábrica. Importar el material, colocarlo y obviamente al recibir el pago completo de la CDAG, ir al banco a cancelar esa línea de crédito. Pero toda esa estructuración que se debió haber hecho considerando el tamaño y la importancia de la obra, no se hizo de parte de Bremar, pero tampoco se contempló un cronograma amplio y suficiente de parte de la CDAG, que quería que en 11 meses hiciera algo que posiblemente tuviera que ser año y medio o más. Disculpa, no solo no tenía la capacidad ni el expertise, sino que contra viento y marea, porque se les advirtió por parte de la diputada Karina Paz que no llenaban esos requisitos. Y de todas maneras, pues tomaron la decisión de hacerlo. Ahora, hay una gran responsabilidad en esto, y el 7 de diciembre, que hay un cambio de dirigencia, porque estos dirigentes ya se van y como quien dice, me lavo las manos, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué serían las primeras medidas que debería tomar el próximo presidente? Porque está claro que no van a poder solventar esa situación para el 7 de diciembre. Es más que claro, es más que obvio, lo han dicho diputados, otras personas que porque este tema se volvió tendencia por lo malo, no por lo bueno, ¿verdad? Sino que, ¿qué pasaría entonces con el cambio de autoridades el 7 de diciembre? ¿Cuál sería la primera acción administrativa, civil o penal que deberían de tomar las nuevas autoridades con respecto a este tema? Porque el estadio, bien ya dijiste, tiene un daño que si se quita la empresa, de todas maneras no se recupera lo que ya se deshizo en el Mateo Flores. Y si se le devuelven el 10% de lo que han dado de anticipo o les ejecutan la fianza, no se recupera porque el daño ya está hecho al patrimonio este. Entonces, ¿cuál sería la deducción penal o cuáles serían las primeras acciones que debería de hacer la Junta que toma posesión el 7 de diciembre? Bueno, va a entrar en un serio predicamento porque les dejaron un problema heredado que tiene efectos hacia futuro, ¿verdad? No basta con decir fue culpa de la Junta de Licitación. Porque la Junta de Licitación, para empezar, son 3 empleados de CDAG. Claro. Puestos por la autoridad superior de CDAG. Comité Ejecutivo. Entonces, ellos adjudicaron un contrato, ok, pero toda esta adjudicación de ese concurso público se eleva siempre hacia el Comité Ejecutivo de CDAG, dado el monto de la licitación, y ellos tenían que aprobar. Una vez aprobado esto, se devuelven las actuaciones, se concluye el procedimiento administrativo, se tiene que firmar un contrato. ¿Quién lo tiene que firmar? El gerente de CDAG, porque es el representante legal de CDAG, y ese contrato ya suscrito vuelve a elevarse al Comité Ejecutivo de CDAG, que aprueba el contrato y tiene como anexos las bases y todas las jurisdicciones técnicas, generales, específicas, demás indicaciones que vengan al caso, planos, cronograma inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿qué vaya a hacer este Comité Ejecutivo que está saliendo? Tiene 3 semanas para decidir si otorga una prórroga, que pues voces que le han dado seguimiento al caso, como el diputado Orlando Blanco de la Comisión de Deportes del Congreso, ya dijo que la prórroga es inadecuada, por no decir otra cosa. Inaceptable, ¿verdad? Diciendo que no, el avance de la obra no representa una certeza para que pueda dar una prórroga. La otra cuestión sería rescindir el contrato por incumplimiento y pedir que les paguen todo el y entonces proceder a ejecutar. Pero eso, si no se decide por este comité, no puede venir el próximo comité ejecutivo a decir, no, esto no es un asunto mío, ¿no? Porque se habla de instituciones públicas. Las instituciones sobreviven a los sujetos que integran sus órganos. O sea, el contratista es la CDAG, no es solo Denis Alonso,
que es el presidente actual de la CDAG, o no es la junta de licitación que son 3 empleados de CDAG, es la institución, y la institución tiene una nueva autoridad, pues esta nueva autoridad tiene que tomar la decisión. Prorrogar, bueno, si acaso no se tomó antes, prorrogarlo o de prescindir de la negociación y comenzar a ejecutar, o incluso si esta directiva que va saliendo toma una decisión y no le parece al nuevo comité ejecutivo, ellos tienen que ya fijar una posición, porque si ellos dicen que todo fue correcto, entonces también quedan como que si fuera un cheque, ¿verdad?, endosada la responsabilidad al nuevo comité ejecutivo, porque admitió que todo el proceso estaba bien y que acepta la prórroga, o que es su postura no ejecutar porque considera que no hay incumplimiento de contrato. Pero entonces esta postura ya es personal, entonces ya estaríamos hablando que el número de responsables va aumentando, ¿verdad? Los 3 de la junta de licitación, el departamento de infraestructura de CDG, el gerente si firmó el contrato, el comité ejecutivo 2021-2025 que aprobó bases, aprobó la adjudicación, aprobó el contrato y que no rescindió. El nuevo comité ejecutivo, si no actúa, que también está el delito de omisión de denuncia. También. Entonces puede incurrir en el delito de omisión de denuncia contra la constructora, obviamente, contra la junta de licitación, contra el comité ejecutivo anterior. Y ahí es donde vamos a ver si este nuevo comité ejecutivo representa un verdadero cambio en la CDAG o es parte del continuismo. Creo que muchos tienen una respuesta sobre ese punto. Claro. Entonces, pero ejecutar la fianza subsana todo, realmente no, porque está la fianza de anticipo, que es por el dinero que le dieron de anticipo, 20% del total de la obra. Está la fianza de sostenimiento de oferta, que es para que el precio no se eleve desmesuradamente, y está la fianza de cumplimiento, ¿verdad? Okay. Y después está la fianza de conservación de la obra, para que no tenga deterioros en un periodo de 4 o 5 años. Entonces, activar las fianzas supone entrar a que la fianza es un título ejecutivo, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil y la ley que regula las afianzadoras. Pero ahí es donde entramos a otra parte. La entidad afianzadora no se va a dejar inmediatamente quitar 10 millones de su peculio por una situación que inclusive, pues por ciertas voces, que puede haber un delito. Por supuesto. Y una estafa, de algo que sea más que un simple incumplimiento de deberes de los administrativos de la CAG, ¿verdad?, o de un abuso de autoridad. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede llevar la CDAG en un proceso ejecutivo contra una afianzadora? Si puede ser corto o largo. ¿Cuánto tiempo quedaría ahí muerto el estadio en un proceso judicial civil, tan solo civil, no hablemos del penal? Porque miren el caso de la carretera en el litoral pacífico, pues del caso Odebrecht, ¿verdad? Claro. Se denunció a finales del gobierno de Otto Pérez Molina, el caso sigue judicializado en la vía penal, ya pasó 2 gobiernos, 8 años más el año y medio que lleva este. Estamos hablando que podríamos estar sin Estadio Nacional otros 5 años. Es que si la situación no se dirime de una forma inteligente y legal, porque aparte de que la fianza de cumplimiento se pudiera ejecutar después de que la afianzadora le pague a la CDAG, si así fuera, la afianzadora tiene derecho a cobrarle esos 10 millones a Bremar. Esto se puede volver un juicio penal, civil, no sabemos hacia dónde se va a ramificar, un caso de lesividad, si inclusive quieren involucrar al gobierno central, que la CDAG le pida lesividad, y entonces entrará el tribunal de lo contencioso administrativo, y esos juicios son eternos. Con casación y amparo. Entonces esto se puede quedar en un punto muerto, terriblemente se puede llegar a un punto muerto, en el que
que por amparos, que por medidas cautelares, que parar la obra en el estado en que se encuentre, porque resulta que el estadio en sí mismo es la escena del crimen, ¿verdad? O que pues en un caso civil, pues la misma afianzadora dice, mire, yo pido una medida que no se toque el estadio porque yo quiero, antes que me deduzcan la responsabilidad de la fianza, ver en qué estado estaba para saber hasta dónde soy responsable, ¿verdad? Entonces, el embrollo puede ser muy difícil. Reponer el estadio a como estaba en enero es casi imposible. Es decir, para empezar necesitarías levantar otro concurso público para poner grama natural como estaba, y una pista sintética como estaba, para ponerlo, y por lo tanto son otros 6 meses para hacer esa licitación, otro año para devolver el estadio, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un daño al patrimonio nacional, que encima el estadio es parte del patrimonio cultural de la nación. Es una cuestión mucho más difícil de entender. Es decir, solo volver al estadio, al estado actual, son más de los 10 millones que le dieron a Bremar. Y si además, después, si eso no se hiciera, pues entonces, como decimos, el estadio queda en ruinas. Y si se quisiera rescindir el contrato y volver a levantar otro concurso, primero se tendría que liquidar este. Es decir, se tendría que rescindir, la entidad aceptar, la afianzadora aceptar hacer el pago, entonces se liquida todo, se entrega el predio en la condición en que esté. Bajo esas condiciones se tiene que levantar un nuevo concurso, otros 6 meses, buscar nuevos adjudicadores, otra vez la obra, que ya sabemos que no se puede construir en 11 meses. Entonces estamos hablando de que podría pasarse todo el 2026 en solo de entregar la obra tal y cual esté, si todos de buena fe y de muy buena voluntad cooperaran para liquidar ese negocio y empezar una nueva licitación para que en 2027 se construya e inaugurar tal vez en 2028, siempre y cuando no hayan asuntos penales y de otra índole que paren este asunto. Pero pues en Guatemala ya sabemos cómo es la situación. Pues miren, señores televidentes, amigos, todo esto pasa cuando no tenemos el uso completo de la razón y se nos lleva a través de caprichos, porque este escenario se advirtió desde el año pasado. Hay muchas consecuencias que se están desnudando de todo este malogrado proyecto en el Doroteo Guamuch Flores. Hoy bien nos hace el favor el licenciado Reyes en ilustrarnos un poco de las consecuencias administrativas, civiles y penales, el tiempo que podría tardarse en los juzgados este tema, que no debió pasar porque se advirtió y no se hizo caso a las advertencias de los profesionales. Queda en su criterio saber por qué sí se llevó a cabo a contraviento y marea este proyecto y qué es lo que estaba pasando detrás que no somos capaces de ver. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, licenciado Reyes, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor. La voz del deporte con Héctor Sazo y Marco Trejo. Las opiniones expresadas en el programa son ajenas a Noticiero El Vigilante.